En medio de la música navideña que llenaba el concurrido centro comercial, una joven sorda llamada Astrid estaba sentada sola en una pequeña mesa. Tenía los ojos enrojecidos por haber llorado después de que su familia se negara a llevarla a casa en Nochebuena. Nadie se fijó en sus lágrimas hasta que una niña rubia tiró de la manga de un hombre alto y la señaló. El padre soltero se adelantó y le dijo en lenguaje de signos: «Si no tienes a dónde ir esta noche, ven a casa con nosotros». ¿Podría un simple gesto cambiar toda la vida de una persona en aquella fría noche de diciembre? Astrid Larissa tenía 27 años y el mundo se había quedado en silencio para ella a los 14, cuando una fiebre alta le quitó el oído para siempre. Se había adaptado tan bien como cualquiera, aprendiendo a leer los labios con precisión y dominando el lenguaje de signos con la misma dedicación que ponía en su trabajo de ilustradora. Su rostro tenía una delicada belleza que a menudo hacía que la gente se quedara mirándola, aunque no siempre por razones que la hicieran sentir cómoda. Su larga melena rubia enmarcaba unos rasgos que parecían demasiado suaves para la dureza que la vida le había mostrado. Esa noche llevaba un vestido blanco, de punto bajo un abrigo de lana azul pálido. El tipo de atuendo que había elegido cuidadosamente, porque su familia le había dicho que esa cena era importante, que querían pasar las vacaciones juntos por una vez. Pero su familia nunca había aceptado realmente lo que le había pasado. Para ellos, su sordera era una carga, una vergüenza, algo que mencionaban en voz baja cuando creían que ella no los veía. Su madre había dejado de aprender el lenguaje de señas después del primer mes. Su padre ya casi nunca la miraba a los ojos. Su hermana mayor, Amanda, la trataba como a una niña a la que no se le podían confiar responsabilidades reales. A lo largo de los años habían encontrado todas las excusas posibles para excluirla de los eventos importantes, de las celebraciones, de los simples ritmos cotidianos de la vida familiar. Y esa noche, en Nochebuena, lo habían vuelto a hacer. El mensaje de texto había llegado 2 horas antes, mientras Astrid esperaba sentada en el patio de comidas. Emergencia familiar, decía, como si esas dos palabras pudieran excusar el hecho de que ella hubiera cruzado la ciudad bajo la nieve, se hubiera arreglado y se hubiera permitido tener esperanzas. Sabía que no había ninguna emergencia. Solo había la misma vergüenza cansina que sentían por tener una hija diferente, que requería paciencia, que les recordaba que no todo en la vida se podía controlar o arreglar. Se había quedado en el centro comercial porque no tenía ningún otro sitio a donde ir. Su pequeño apartamento le parecía demasiado vacío esa noche, demasiado lleno de las obras de arte que creaba en soledad, demasiado silencioso incluso para alguien que vivía en un silencio permanente. Así que se sentó junto a la fuente y observó pasar a las familias. Vio a los niños tirar de sus padres hacia el enorme árbol de Navidad en el centro del atrio. Vio a las parejas cogerse de la mano y reírse de bromas privadas. Observó y sintió el dolor familiar de estar separada de un mundo que se movía demasiado rápido para ella. Un mundo que rara vez se ralentizaba lo suficiente como para dejarla entrar. Henry Corbin se fijó en ella porque su hija Audrey se fijó primero. A los 35 años, Henry había aprendido a ver el mundo a través de los ojos de su hija, a prestar atención a las cosas que ella consideraba importantes. Audrey tenía 7 años. Era inteligente y observadora, como suelen ser los niños antes de que el mundo les enseña a apartar la mirada del sufrimiento. Tenía el pelo rubio como la difunta esposa de su padre, ojos azules que parecían demasiado grandes para su pequeño rostro y un corazón que se rompía fácilmente por cualquiera que sufriera. «Papá», susurró, tirándole de la manga. Henry siguió la mirada de su hija a través del concurrido patio de comidas. Vio lo que Audrey veía. Una joven sentada sola, con los hombros encorvados hacia adentro, como si intentara hacerse más pequeña, lágrimas resbalando por sus mejillas que se secaba rápidamente, como si le avergonzara que la vieran. «Creo que no puede oír», añadió Audrey en voz baja. «Como mi amiga Emma en la escuela», pensó Henry, y se le encogió el pecho. Había trabajado brevemente como técnico de reparación de aparatos electrónicos autónomo en un centro comunitario años atrás, antes de que naciera Audrey, cuando su esposa aún vivía y ellos eran jóvenes y no tenían dinero,
y aceptaban cualquier trabajo que encontraban. Uno de sus compañeros de trabajo era sordo, un hombre paciente llamado Marcus, que le había enseñado a Henry los fundamentos del lenguaje de signos durante las pausas para comer y las tardes tranquilas. Henry nunca llegó a dominarlo, pero recordaba lo suficiente. Recordaba las formas que debían adoptar sus manos, la forma en que la comunicación podía existir más allá del sonido. Su esposa se había marchado cuando Audrey tenía 2 años. Había mirado su pequeño apartamento, los ingresos irregulares de Henry, la vida de modestas dificultades que se extendía ante ellos, y había decidido que no era suficiente. Quería más dinero, más estatus, más de lo que Henry podía ofrecerle. Así que se marchó y Henry crió a su hija solo, trabajando muchas horas, aceptando la ayuda de su vecina Constance Matilda cuando necesitaba que cuidaran a la niña, construyendo una vida sencilla pero llena de amor. Sabía lo que se sentía al ser abandonado. Sabía lo que se sentía al sentarse solo durante las vacaciones y preguntarse si a alguien en el mundo le importaba que existieras. Vamos, le dijo suavemente a Audrey. Vamos a saludar. Cruzaron juntos el patio de comidas, sorteando mesas y sillas. Audrey agarraba con fuerza la mano de su padre, nerviosa pero decidida. Cuando llegaron a la mesa de Astrid, Henry carraspeó suavemente, pero enseguida se dio cuenta de que era inútil. En lugar de eso, se colocó lentamente en su campo de visión, para no asustarla. Audrey siguió su ejemplo y se colocó a su lado con el valor natural de una niña que aún no había aprendido a tener miedo de ser amable. Astrid levantó la vista, con expresión de confusión, y luego algo parecido al cansancio. Estaba acostumbrada a que se le acercaran extraños que le pedían limosna o querían algo de ella. Pero cuando Henry levantó las manos y comenzó a hacer señas, su expresión cambió a sorpresa. ¿Estás bien?, le preguntó con señas, con movimientos cuidadosos y deliberados. Astrid parpadeó, con nuevas lágrimas brotando de sus ojos, pero éstas se sentían diferentes de alguna manera. Nadie le había hecho señas en meses, tal vez más. Nadie se había molestado en comunicarse con ella en su propio idioma. Ella respondió lentamente con señas. Estoy bien, gracias. Audrey tiró de la manga de su padre. ¿Qué dijo? Henry se arrodilló junto a su hija. Dice que está bien, pero no creo que sea cierto. ¿Recuerdas las señas que te enseñé en el coche? Audrey asintió con seriedad. De repente dio un paso adelante, tímida, y levantó sus pequeñas manos. Hola, dijo con gestos torpes pero sinceros. Me llamo Audrey. La transformación en el rostro de Astrid fue inmediata. Sonrió entre lágrimas, una sonrisa auténtica que le llegó a los ojos y suavizó las arrugas de preocupación alrededor de la boca. Respondió con gestos cuidadosos, asegurándose de que la niña pudiera seguirla. Hola, Audrey. Me llamo Astrid. Haces muy bien los gestos, dijo Audrey con orgullo. Mi papá me enseñó. Dice que todo el mundo merece ser escuchado. Las manos de Astrid se detuvieron. Miró a Henry y durante un largo momento se limitaron a mirarse a través de la pequeña distancia que los separaba. Él vio inteligencia en sus ojos y dolor, y un cansancio que hablaba de demasiadas decepciones. Ella vio amabilidad en los suyos y algo más que no sabía nombrar, algo que la hacía sentir menos sola de lo que se había sentido en años. ¿Tienes algún sitio a donde ir esta noche?, le preguntó Henry con señas. Es Nochebuena. Nadie debería estar solo. Astrid dudó. La verdad era complicada. Estaba llena de vergüenza y dolor, y de ese tipo de disfunción familiar que era difícil de explicar a un extraño. Pero había algo en este hombre, en su hija, en el simple hecho de que hubieran cruzado un concurrido patio de comidas para llegar hasta ella, que le hacía querer confiar en ellos. Mi familia, comenzó a decir, y luego se detuvo. Lo intentó de nuevo. Se suponía que iba a reunirme con ellos, pero lo cancelaron. No quiero ir a casa a un apartamento vacío. Entonces ven con nosotros, le indicó Henry con señas. Vamos a cenar y luego iremos a casa a decorar nuestro árbol. Eres bienvenida a acompañarnos. Astrid lo miró fijamente. La gente no hacía cosas así. Los desconocidos no invitaban a mujeres sordas que nunca habían visto antes a sus casas en Nochebuena.
Eso era algo que existía en las películas, en los cuentos, pero no en la vida real, donde la gente estaba ocupada y absorta en sí misma y rara vez miraba más allá de sus propias preocupaciones. Pero Audrey ya había tomado una decisión. Extendió la mano y tomó la de Astrid entre las suyas, con la inocente certeza que solo los niños poseen. «Por favor, ven», dijo en voz alta, con palabras entrecortadas y sinceras. «Tenemos galletas de sobra, y mi papá hace un chocolate caliente muy bueno». Astrid sintió que algo se rompía en su pecho, una pared que había construido para protegerse de la decepción. Miró a Henry, buscando en su rostro algún signo de lástima o condescendencia, pero solo encontró una calidez genuina. Miró a Audrey, que le sonrió con una esperanza tan pura que le resultó imposible negarse. Llevaba toda la noche con algo en el bolsillo de su abrigo, una tarjeta de Navidad que tenía intención de dar a su familia, una tarjeta con un mensaje escrito con su cuidada caligrafía. Dentro de la tarjeta había un certificado impreso, un anuncio de que había ganado un concurso internacional de ilustración, de que su trabajo había sido reconocido por personas que veían valor en lo que ella creaba. Había querido compartirlo con su familia. Había imaginado sus caras cuando supieran que no era inútil, que no era una carga, que había logrado algo real y significativo. Pero ellos no habían acudido a recibirla, y ahora la tarjeta le parecía pesada, un recordatorio de una esperanza mal depositada. «De acuerdo», firmó finalmente, con las manos ligeramente temblorosas. Justo cuando se disponían a marcharse, se produjo una subida de tensión en el centro comercial. Las luces parpadearon una vez, dos veces, y luego se apagaron por completo. La iluminación de emergencia se encendió al cabo de unos segundos, pero el ambiente festivo y brillante se había transformado en algo más tenue y siniestro. La tormenta exterior se había intensificado, la nieve caía con fuerza y el viento sacudía las altas ventanas que rodeaban el perímetro del centro comercial. Astrid sintió cómo el pánico le subía por la garganta de inmediato. La oscuridad la aterrorizaba de una forma que no asustaba a los demás, porque no podía oír las advertencias en la oscuridad. No podía oír los pasos que se acercaban. No podía oír el peligro hasta que era demasiado tarde. Cuando era niña, su hermana mayor la había encerrado en un armario durante una tormenta eléctrica como una broma. No entendía que para Astrid la experiencia no era una travesura, sino un trauma. Había golpeado la puerta durante lo que le parecieron horas, gritando en silencio al vacío hasta que su madre finalmente la encontró y la sacó, enfadada por el desastre que había causado, desdeñando sus lágrimas. Ahora el centro comercial se llenaba de sonidos confusos que ella no podía oír, de anuncios por megafonía que no podía entender, del caos general de demasiada gente en muy poca luz. Se quedó paralizada junto a la fuente, respirando demasiado rápido, con la visión reducida a un túnel. Entonces Henry apareció, entrando en su campo de visión con cuidadosa intención. Sus manos formaron las formas que ella necesitaba ver. «No tengas miedo. Sígueme. Te mantendré a salvo». La multitud se agolpaba a su alrededor. Gente que intentaba salir, encontrar sus coches, reunirse con sus familias. Astrid sintió que la empujaban. Sintió la presión de los cuerpos demasiado cerca. Sintió la abrumadora sensación de estar perdida en un mar de gente con la que no podía comunicarse. Sus manos se aferraron a su abrigo. Todo su cuerpo temblaba por el esfuerzo de mantener la calma. Henry extendió la mano lentamente, dándole tiempo para apartarse si quería, y le tomó la mano. Su agarre era firme pero suave, tranquilizador. Con la otra mano sujetó a Audrey, y juntos formaron una pequeña cadena mientras se abrían paso entre el caos hacia la salida. Audrey miraba a Astrid cada pocos pasos ofreciéndole pequeñas sonrisas de ánimo. Su presencia era un punto brillante en medio de la confusión. Un guardia de seguridad apareció delante de ellos. De repente, su boca se movía rápidamente, con expresión severa. Astrid no podía leer sus labios en la penumbra. No podía entender lo que decía, pero vio la brusquedad de sus gestos y supuso que estaba enfadado. Supuso que había hecho algo mal. El pánico que se había ido acumulando en su pecho
Alcanzó su punto álgido y sintió que le fallaban las rodillas, que la habitación empezaba a dar vueltas. Henry se interpuso entre ellos inmediatamente, con su cuerpo protegiendo a Astrid de la mirada del guardia. Habló con el hombre, moviendo la boca en lo que parecía una explicación tranquila, con una mano aún sujetando la de Astrid, dejando claro que ella estaba con él, que no estaba sola ni perdida, ni necesitaba más ayuda que la suya. El guardia asintió después de un momento y se marchó para ocuparse de otros asuntos, y Henry se volvió hacia Astrid. Le hizo una señal con una mano, torpe pero decidida. Se ha ido. Estás a salvo. Ya casi estamos fuera. Audrey apretó la mano de Astrid y la simple presión, el consuelo sin complicaciones de la confianza de una niña, ayudó a Astrid a respirar de nuevo. Llegaron a la salida y atravesaron las puertas hacia el aire frío de la noche. La nieve caía densa y rápida a su alrededor. El aparcamiento ya estaba cubierto por una capa blanca que hacía que el paisaje familiar pareciera extraño y onírico. La tormenta se había intensificado mientras estaban dentro. El tipo de ventisca navideña que dominaría las noticias al día siguiente, que atraparía a la gente en sus casas y haría peligroso viajar. Pero por ahora, de pie bajo el resplandor de las luces exteriores del centro comercial, sintiendo el frío pinchazo de los copos de nieve en su cara, Astrid sintió que su pánico comenzaba a remitir. Aquí fuera podía ver con claridad, orientarse en el espacio, respirar sin sentir que las paredes se le echaban encima. Henry los llevó a su coche, un sedán antiguo que había visto días mejores, pero que estaba claramente bien cuidado. Le abrió la puerta del copiloto a Astrid, un gesto de cortesía que le pareció formal y extrañamente conmovedor, y luego acomodó a Audrey en el asiento trasero. Antes de arrancar el motor, se volvió hacia Astrid y le hizo una seña con cuidado. Las carreteras estarán mal. Puede que tardemos un rato en llegar a casa. Astrid asintió. Estaba más que bien. La idea de volver ahora a su apartamento vacío, de pasar la Nochebuena sola después de todo lo que había pasado, le resultaba insoportable. El desconocido y su hija le estaban ofreciendo algo que no había experimentado en años. El simple regalo de no estar sola. Henry conducía con cuidado por las calles cubiertas de nieve, con las manos firmes en el volante y la atención puesta en la carretera. Audrey charlaba desde el asiento trasero, con una voz que transmitía la emoción propia de una aventura inesperada. Astrid observaba la ciudad pasar por la ventana, los edificios familiares convertidos en mágicos por la nieve que caía, y sintió algo desconocido agitarse en su pecho. Esperanza, tal vez, o el comienzo de ella. La sensación de que tal vez, solo tal vez, la Navidad podría ser diferente este año. Pero entonces el coche chocó contra un trozo de hielo y derrapó hacia un lado, y Henry tuvo que luchar para mantenerlo en la carretera. Lo consiguió por los pelos, sacándolos del derrape y llevando el coche a salvo al arcén. Le temblaban ligeramente las manos cuando apagó el motor. Se quedaron en silencio durante un momento, con la nieve acumulándose en el parabrisas y el mundo exterior amortiguado y blanco. «Lo siento», dijo Henry en lenguaje de signos. «Has sido aterrador». Astrid negó con la cabeza. «Nos has mantenido a salvo. Gracias». Desde el asiento trasero, Audrey habló con voz baja y seria. «Papá, creo que la señorita Astrid necesita una familia. ¿Podemos ser su familia?» La expresión de Henry se suavizó al mirar a su hija por el espejo retrovisor. «Cariño, acabamos de conocerla, pero no tiene a dónde ir», insistió Audrey. «Y es Navidad, y me cae bien. Es simpática». A través de la ventana, Astrid observó la conversación, sin poder oír las palabras, pero leyendo la ternura en sus rostros. Vio la expresión sincera de Audrey, vio la respuesta amable de Henry y sintió que las lágrimas volvían a acumularse en sus ojos. Cuando Audrey la miró y sonrió cuando la niña presionó la palma de su mano contra la ventana que las separaba, como si quisiera alcanzarla, Astrid sintió que algo dentro de ella se rompía y se reparaba al mismo tiempo. Henry salió para empujar el coche y liberarlo del montón de nieve en el que se habían deslizado. Su abrigo se cubrió inmediatamente de blanco y su aliento se veía en el aire frío. Astrid lo observó trabajar.
Este desconocido que había decidido ayudarla, que ahora estaba literalmente sacándola de la nieve. La metáfora no se le escapó. Había estado enterrada durante tanto tiempo, atrapada bajo el peso del rechazo de su familia, su propio sentimiento de inutilidad, las decepciones acumuladas por ser diferente en un mundo que castigaba la diferencia. Y aquí había alguien dispuesto a pasar frío, mojarse y cansarse para sacarla de allí. Cuando finalmente llegaron al edificio de apartamentos de Henry, el calor que les recibió fue como un abrazo. Era un lugar modesto, el tipo de edificio donde vivían familias trabajadoras, donde los vecinos se conocían por sus nombres y se ayudaban con la compra. El apartamento de Henry estaba en el tercer piso, un pequeño piso de 2 habitaciones que resultaba acogedor al instante. Los muebles estaban gastados pero limpios. Las paredes estaban decoradas con dibujos y proyectos escolares de Audrey. En una esquina había un pequeño árbol de Navidad, medio decorado. Los adornos estaban esparcidos por la mesa de centro, como si hubieran sido interrumpidos en mitad de la celebración. «Bienvenida a nuestra casa», dijo Henry con una expresión tímida, como si le preocupara que ella juzgara la sencillez de lo que le ofrecía. Pero Astrid no sintió ningún juicio, solo alivio. Miró a su alrededor, a las cálidas luces amarillas, a los calcetines colgados en la pared, a la sencilla belleza de un espacio lleno de amor en lugar de cosas caras. Le recordó al hogar que había imaginado para sí misma cuando era niña. Antes de comprender que la versión de éxito de su familia se medía en metros cuadrados y estatus, en lugar de en momentos de tranquila felicidad, Audrey corrió a su habitación y regresó con una manta que colocó cuidadosamente sobre los hombros de Astrid. «Tienes frío», anunció solemnemente. «Necesitas abrigarte». Astrid se ajustó la manta, conmovida por el gesto, y le dio las gracias con un gesto. Henry desapareció en la cocina y regresó con 2 tazas de chocolate caliente, del que salía vapor en espirales perezosas. Le dio una a Astrid y se quedó con la otra. Luego se sentó frente a ella, manteniendo una distancia respetuosa. Durante mucho tiempo, simplemente se quedaron sentados juntos bajo el cálido resplandor de las luces navideñas. Audrey se dedicó a decorar el árbol, tarareando para sí misma, y de vez en cuando se giraba para mostrarle a Astrid algún adorno especialmente bonito. Henry observaba a su hija con una atención tan amable que denotaba un profundo amor, y Astrid sintió que se le encogía el pecho por una emoción que no sabía muy bien cómo definir. Finalmente, Henry cogió un bloc de notas y un bolígrafo de la mesa de centro y escribió con cuidado. «No tienes que contarme nada que no quieras contarme. Pero si quieres hablar, estoy aquí para escucharte. O para mirar, supongo», añadió con una pequeña carita sonriente al final. Y Astrid se encontró riendo, un sonido extraño para su propia garganta, pero real. Cogió el bolígrafo y el papel, con las manos ahora más firmes, y comenzó a escribir. «Mi familia iba a reunirse conmigo esta noche. Lo prometieron, pero lo cancelaron en el último momento. Nunca han aceptado que sea sorda. Me ven como alguien roto, como una vergüenza. Esta noche ha sido solo la última decepción de una larga lista». Henry leyó sus palabras con expresión seria y le respondió: «Están equivocados. No estás rota. No eres una vergüenza. Puedo verlo, aunque acabo de conocerte». Astrid sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas de nuevo, pero estas eran diferentes. Eran lágrimas de liberación, de ser finalmente vista por alguien que la miraba y no se apartaba. Sacó la tarjeta de Navidad del bolsillo de su abrigo, la que había llevado consigo toda la noche, y se la entregó a Henry. Él la abrió con cuidado, leyó el mensaje que ella había escrito a su familia y luego desplegó el certificado que había dentro. Sus ojos se agrandaron al leerlo y cuando la miró, su expresión estaba llena de auténtico asombro y respeto. Audrey le tiró de la manga. «¿Qué pasa, papá?». Henry le mostró el certificado a su hija y le explicó en términos sencillos que Astrid había ganado un premio muy importante por su arte, que gente de todo el mundo había reconocido su talento. El rostro de Audrey se iluminó de alegría e inmediatamente corrió hacia Astrid y la abrazó. «Eres famosa», declaró,
con la voz ahogada contra el hombro de Astrid. Astrid abrazó a la niña, con el corazón tan lleno que parecía que fuera a desbordarse. Cuando Audrey se apartó, Astrid tomó el bloc de notas y escribió: a mi familia no le importó esto, ni siquiera esperaron a saberlo. Pero a ti te importa, a los dos os importa y sois desconocidos. ¿Por qué? La respuesta de Henry fue sencilla pero profunda. Porque hay cosas que importan o importan más que los lazos de sangre. Porque la bondad no se limita a lo bien que conozcas a alguien. Porque nadie merece estar solo en Nochebuena. Y porque, añadió, mirándola directamente a los ojos, tú mereces que se preocupen por ti. Las palabras se posaron en el pecho de Astrid como piedras que caen en agua tranquila, creando ondas que se extendían hacia afuera, tocando lugares de su corazón que habían estado congelados durante años. Pasaron la tarde decorando el árbol juntos, los tres trabajando en silenciosa armonía. Henry ayudó a Audrey a colgar los adornos más altos, mientras Astrid colocaba los más bajos. Su ojo artístico creó un equilibrio y una belleza que transformaron su sencillo árbol en algo especial. Bebieron chocolate caliente y comieron galletas que estaban ligeramente quemadas, pero aún así deliciosas. Jugaron a un juego de cartas que Audrey le enseñó a Astrid. Las reglas eran lo suficientemente sencillas como para seguirlas sin necesidad de palabras. Y poco a poco, gradualmente, Astrid sintió que algo dentro de ella se relajaba. Una tensión terrible que había llevado consigo durante tanto tiempo que había olvidado que estaba ahí. Entonces, cerca de la medianoche, se oyó un fuerte golpe en la puerta. Henry abrió y se encontró a una mujer de pie en el pasillo, con una expresión fría y furiosa. Astrid la reconoció de inmediato y se levantó, la manta cayéndole de los hombros, todo su cuerpo rígido por la conmoción y el miedo. Amanda Wilfred, la hermana mayor de Astrid, empujó a Henry sin invitación y entró en el apartamento. Vestía ropa cara, su cabello estaba perfecto a pesar de la nieve, su abrigo era de diseño y estaba impecable. Miró a su alrededor con un desdén en apenas disimulado, frunciendo ligeramente los labios al ver los muebles desgastados, las humildes decoraciones navideñas y la evidente pobreza del lugar. ¿Qué demonios crees que está haciendo, Astrid?, exigió Amanda, con palabras agudas y cortantes. Su boca se movía rápidamente, con ira, y Astrid luchaba por leer las palabras, captando solo fragmentos. Avergonzando a la familia. Extraños irresponsables en casa. Henry se acercó a Astrid con una presencia sólida y protectora. Le habló a Amanda en un tono tranquilo, pero firme, aunque Astrid no pudo oír lo que dijo. Fuera lo que fuera, Amanda centró su atención en él, y su expresión se volvió aún más despectiva. ¿Y quién eres tú?, preguntó Amanda, con una voz tan llena de desprecio que Astrid pudo leerla incluso sin oírla. Un hombre cualquiera que cree que puede arreglar a mi hermana rota. No puede oírte, por si no te has dado cuenta. Es inútil, una carga, y desde luego no necesita que te hagas la heroína. Audrey salió disparada de su habitación, donde se había refugiado cuando empezaron los gritos. Su pequeño rostro estaba feroz de ira y dolor. Corrió hacia Astrid y la abrazó por la cintura, mirando a Amanda con toda la furia justificada de una niña que ha sido testigo de una injusticia. «No es una carga», gritó Audrey, con la voz quebrada por la emoción. «Es la persona más amable que he conocido. Estás siendo cruel». Amanda dirigió su fría mirada a la niña. «Esto no es asunto tuyo, pequeña. Astrid se viene conmigo a casa donde pertenece». Pero Henry se adelantó, interponiéndose entre Amanda y Astrid. Cuando habló, sus manos se movieron al mismo tiempo, haciendo señas para que Astrid las entendiera, incluso cuando sus palabras llegaban a su hermana. Astrid no tiene que ir a ningún sitio. No quiere irse. Es adulta, y por lo que tengo entendido, tu familia la ha abandonado esta noche. No puedes aparecer ahora y fingir que te importa. Hizo señas lentamente, asegurándose de que Astrid pudiera verlo. ¿Quieres irte? ¿Quieres irte con tu hermana? Las manos de Astrid temblaban mientras respondía con gestos, sus movimientos pequeños pero definidos. No, no quiero irme.
Quiero quedarme aquí, donde la gente me ve como una persona, no como un problema que hay que resolver u ocultar. El rostro de Amanda se sonrojó de ira y de algo que podría haber sido vergüenza, aunque ella nunca lo admitiría. Estás montando una escena, siseó. Estás avergonzando a esta familia y a ti misma. Estoy tomando una decisión, respondió Astrid con gestos, cada vez más firmes y seguros. Estoy eligiendo estar en un lugar donde, por una vez, me quieren. Estoy eligiendo a personas que no me miran con lástima o repugnancia. Estoy eligiendo empezar mi vida de nuevo lejos de todos vosotros. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellas, cargadas con años de dolor acumulado. Amanda abrió la boca para responder, pero luego la cerró de nuevo. Por un momento, algo brilló en su rostro, algo que podría haber sido arrepentimiento o reconocimiento del daño que había causado, pero pasó rápidamente, sustituido por la familiar máscara de fría superioridad. Está bien, dijo Amanda finalmente. Si quieres abandonar a tu familia por estos desconocidos, es tu decisión, pero no vengas llorando a nosotros cuando todo esto se derrumbe. No esperes que te aceptemos de vuelta cuando él se canse de cuidar a una chica sorda que ni siquiera puede valerse por sí misma. Se dio la vuelta y se marchó, cerrando la puerta con tanta fuerza que el marco vibró. En el silencio que siguió, Astrid sintió que le temblaban las rodillas. Por primera vez en su vida, se había enfrentado a su hermana. Había elegido a sí misma por encima de la familia que la había rechazado, y el peso de esa decisión era abrumador. Henry la agarró suavemente por el codo, la estabilizó y la llevó al sofá. Audrey se subió a su lado, le tomó la mano y la apretó con fuerza. «Has sido muy valiente», le dijo Henry en lenguaje de signos, con una expresión llena de admiración y preocupación. Astrid respiró temblorosamente y le respondió con otro signo. «No lo sé, pero creo que lo seré». Esa noche, Astrid durmió en el sofá de Henry, envuelta en cálidas mantas que olían ligeramente a detergente y canela. Permaneció despierta durante mucho tiempo, observando cómo las luces del árbol de Navidad proyectaban suaves sombras en el techo, escuchando el silencio que era su compañero constante. Pero este silencio se sentía diferente de alguna manera. Se sentía menos como aislamiento y más como paz. Por la mañana, Audrey fue la primera en despertarse, como suele ocurrir con los niños en la mañana de Navidad. Se deslizó hasta la sala de estar y encontró a Astrid ya sentada, mirando la nieve caer fuera de la ventana. La tormenta había pasado durante la noche, dejando la ciudad cubierta de un manto blanco, inmaculado y hermoso. Audrey le tendió un pequeño paquete envuelto, con el papel arrugado y el lazo torcido, claramente envuelto por manos pequeñas sin la supervisión de un adulto. «Para ti», susurró, aunque sabía que Astrid no podía oírla, pero Astrid lo entendió de todos modos y tomó el regalo con manos temblorosas. Dentro había un par de guantes de punto, de color crema y suaves, ligeramente desiguales en algunos lugares, pero hechos con evidente cuidado. Le quedaban perfectamente cuando Astrid se los probó y miró a Audrey con lágrimas en los ojos. «Los hice yo», señaló Audrey con cuidado, con movimientos torpes pero sinceros. «Para que no te den frío las manos cuando hablas». La sencilla consideración, el reconocimiento de que las manos de Astrid eran su voz, que mantenerlas calientes significaba mantener intacta su capacidad de comunicarse, desató algo en el pecho de Astrid. Abrazó a Audrey, sosteniendo a la niña cerca de ella, sintiendo cómo su pequeño cuerpo encajaba perfectamente en sus brazos. Henry apareció en la puerta, con 3 tazas de café y chocolate caliente en las manos, el pelo aún revuelto por el sueño. Sonrió al verlas abrazadas, una sonrisa suave, sincera y llena de calidez. Dejó las tazas y se sentó en el borde del sofá, y durante un momento los tres simplemente existieron juntos en la dorada luz de la mañana. Finalmente, Henry cogió el bloc de notas y escribió con cuidado. «Sé que acabamos de conocernos. Sé que todo esto es muy rápido y probablemente abrumador. Pero si necesitas un lugar donde quedarte mientras decides qué hacer, eres bienvenida aquí todo el tiempo que necesites. Sin presiones, sin expectativas.
solo un lugar seguro y gente que se preocupa por ti. Astrid leyó sus palabras 3 veces, asegurándose de que las entendía, asegurándose de que era real y no un sueño del que despertaría para encontrarse sola de nuevo. Pero los guantes que llevaba en las manos eran reales. La niña pequeña a su lado era real, y el hombre que la miraba con tanta sinceridad y ternura era real. Cogió el bolígrafo y escribió 3 palabras. Su mano se mantuvo firme a pesar de las lágrimas que le corrían por la cara. Quiero quedarme. La sonrisa de Henry se hizo más amplia y Audrey chilló de alegría, volviendo a echar los brazos al cuello de Astrid. Se sentaron juntos en el sofá, 3 personas que habían sido desconocidas menos de 24 horas antes y que ahora formaban algo que se parecía mucho a una familia. Más tarde desayunaron juntos, huevos revueltos y tostadas que sabían mejor que cualquier comida elegante que Astrid hubiera probado jamás. Abrieron pequeños regalos, nada caros, pero elegidos con cuidado. Pasaron el día jugando, viendo las películas favoritas de Audrey y simplemente estando juntos. Y por la noche, cuando Audrey se durmiera entre ellos en el sofá, Henry y Astrid se mirarían por encima de su cabeza y comprenderían que algo profundo había cambiado. Pero por ahora, en la mañana de Navidad, con la nieve cayendo suavemente fuera y las luces del árbol parpadeando en la esquina, Astrid sintió algo que no había sentido en más años de los que podía contar. Sentía que pertenecía a ese lugar. Sentía que había vuelto a casa. Y en la calidez de ese sentimiento, en la simple aceptación de 2 personas que habían decidido ver su valor cuando su propia familia no podía, Astrid encontró el valor para creer que tal vez, solo tal vez, su vida podría ser diferente a partir de ese día. Si crees que un solo acto de bondad puede cambiar una vida, que la familia no siempre tiene que ver con la sangre, sino con elegir amar a alguien a pesar de sus diferencias y precisamente por ellas, que todo el mundo merece ser visto, valorado y acogido en casa. Entonces lleva esta historia contigo. Compártela con alguien que necesite escucharla, porque en algún lugar esta noche, alguien está sentado solo en un lugar concurrido, esperando que alguien le tienda la mano, esperando que alguien le diga en cualquier idioma que entienda, ven a casa con nosotros, ya no estás solo.